La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos invitados y equipo de producción. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores, junto con los maestros que te ayudan a mirar cerca y mirar lejos al mismo tiempo. Bienvenidos a Clave Japón, konbanwa para todos los que nos están escuchando. Vamos a primero contarles quiénes tenemos en este equipo técnico. En la operación técnica tenemos a nuestro operador estrella Leonardo Giusti, en locución Mónica Pedre, en las redes sociales de la radio Nicolás Ciancaglini, en coordinación Jorge Cabrera, en producción quien les habla Melanie Rival, en la coconducción Marcos González Gaba. ¿Y quién está en la conducción? Este amigo y servidor Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial es capacidad de clase mundial. Exactamente. El programa de hoy es muy especial. Hoy nos vamos a concentrar en tratar de entender cómo gestionar los intangibles, que parece algo fácil al principio, pero tiene sus complicaciones. Vamos a hacerlo al estilo japonés, para que salga todavía mejor, porque la clave es Japón. ¿Qué invitados tenemos? Tenemos invitados presenciales y tenemos invitados virtuales que nos van a acompañar en esta noche. ¿Quiénes son ellos? Tenemos conectada ya, y la estamos viendo y escuchando para los que están solo con audio desde casa, a María Eugenia Lagier, y aquí acompañándonos en el estudio está Marcelo Andrade. También vamos a tener una editorial de la mano de Pepe sobre los 4 niveles del management, el hard, soft, hypersoft y teleológico, todas cosas que vamos a tomar desde el abordaje japonés y que Pepe entiende muchísimo mejor que yo. En la entrevista nos vamos a concentrar con nuestros invitados en las enseñanzas recogidas en las experiencias de aprendizaje en fábrica, y luego tendremos, como siempre, para cerrar, una mesa redonda sobre la gestión industrial, que es ciencia y también es arte. Maravilloso. Bueno, vamos a un cortecito y seguimos. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. Ante todo, les quiero pedir a todos disculpas porque hoy estaba anunciado originalmente la presencia del ingeniero Héctor Formento, que iba a estar con nosotros. Lamentablemente tuvo un evento familiar ineludible, así que no nos puede acompañar.
lo hará otro día, así que bueno, le mandamos un saludo y que salga todo lindo en el evento. Pero aprovecho a comentar algo, ¿no? Que él en una conferencia muy importante de la encuentro de Sameco, de Mejora Continua, presentó una cuestión, justamente presentó la cuestión de los intangibles, y hizo un dibujito de una cebolla, en una de las diapositivas, ¿no? Una cebolla, y mostraba, claro, que en el medio, en la parte de afuera de la cebolla están las herramientas. Después, un poco más adentro, la metodología, más adentro de todo, los modelos, y al fin, en el centro de la cuestión, la filosofía, o sea, la parte más intangible de todas. El problema es que cuando se exporta el método a otro país, el centro filosófico queda expuesto a malinterpretaciones y deformaciones. Lo más frecuente en nuestras tierras es atiborrarlo de conceptos y prescripciones, cuando su principal valor es el vacío, la escucha, la observación, la receptividad y la conexión con el propósito final, o sea, el teleológico. Bueno, entonces para ponernos un poco en el espíritu de lo que es el espíritu japonés que tiene que estar impregnando ese núcleo cultural filosófico, vamos a hablar, les voy a contar una historia. En un día de año nuevo de la era Taisho, estaba el maestro Tetsuzo disfrutando en silencio el tímido sol mañanero que entraba entre las puertas corredizas de papel que se abrían al jardín. Su expresión era de plenitud, como si el trino de los pájaros y una suave brisa en la cara fuera justo lo que necesitaba para estar completo, para estar en comunión, para sentirse conectado consigo mismo y con el universo entero. La irrupción de Hiro-san, su asistente, le recordó que tenía programada una visita de Tomohiro Yasukawa, un viejo alumno que lo venía a consultar desde Tokio. Recordaba bien a Tomohiro. En la facultad había sido un alumno brillante que se destacaba por su capacidad intelectual, elocuencia y persuasión. Hoy su tarjeta de visita ostentaba el flamante título de PhD, doctor. Una vez introducido en la estancia, el visitante se sentó al estilo japonés frente a su antiguo maestro y, después de los correspondientes saludos y cortesía, le refirió el motivo principal de su venida. Deseaba conocer la opinión del sensei sobre las contradicciones irreconocibles entre la ciencia, la técnica y el pensamiento budista, especialmente en los que respecta al estudio del tiempo y su medición. Para encuadrar su conducta, o su consulta, mejor dicho, dentro de un marco común, le propuso la línea de Kant, por la que en la síntesis de los fenómenos, lo múltiple de las representaciones se sucede siempre uno a otro. Coincidieron en que, por medio de esta sucesión, no llegamos a representarnos ningún objetivo, porque esta es común a todas las aprehensiones y ninguna cosa se distingue de otra. Acordado este punto, el maestro lo invitó a contemplar el jardín con su invernal belleza. Le manifestó su especial atracción por esa deslumbrante alfombra de nieve que, de tanto en tanto, se abría para mostrar el pasto verde o las piedras grises que ocultaba. Yasukawa hizo una sonrisita cortés y completó su idea diciendo: recién cuando percibimos que en esta sucesión hay una referencia al estado anterior, se me representa algo como un suceso o como algo que ocurre. Por eso, le explicaba al maestro, aprovechando su silencio, cuando yo percibo que algo sucede, en esa representación está contenido algo que antecede, pues precisamente con referencia a este algo recibe el fenómeno su relación de tiempo, que consiste en existir después de un tiempo anterior en que no era. Tetsuzo Sensei seguía callado y pensativo. ¿No le parece, maestro?, decía Yasukawa. Llegados a este punto, el maestro detuvo con un gesto suave al discípulo y pidió a su asistente que trajera té para agasajar a su visitante.
Mientras esperaban la infusión, nuestro Nobel doctor aprovechó el tiempo para abundar sobre el tiempo y su percepción. Finalmente, Hiro-san llegó con el té y el maestro le empezó a servir al locuaz discípulo hasta que la taza se llenó. Pero no se detuvo allí, sino que siguió vertiendo líquido, más y más, rebasando la taza y empapando la mesa con el humeante contenido de la tetera. Yasukawa no pudo disimular su fastidio por la torpeza del maestro, porque, para colmo, el té se había derramado también sobre su kimono y había arruinado sus tarjetas de visitas recién impresas. ¡Maestro!, gritó, ¡está volcando todo el té! Ah, sí, contestó el maestro. Y luego de una pausa agregó, cuando la taza de té está llena, no entra té. ¿Vamos a una pausa? Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, habíamos hablado de que... Bueno, después vamos a seguir hablando de la historia del té y de todo lo que decía el pobre señor Yasukawa, el doctor Yasukawa, ¿no? Y el pobre maestro Tetsudo, que no sabía cómo hacerlo callar al pobrecito. Bueno, después hablaremos de eso. Vamos a hablar de los 4 niveles del management y del abordaje japonés. Podemos considerar 4 niveles en el management. Uno es el hard, que son las tecnologías duras. Cualquier sistema productivo tiene que contar con tecnologías duras porque son las que soportan, las que sostienen todo el sistema de producción. Después está el nivel de las tecnologías soft, que son lo que normalmente se conocen como tecnologías de gestión, que, se llaman así, tecnologías blandas o tecnologías soft. Ahora, por encima de esto hay otro nivel, que es el de las tecnologías hypersoft, que son hiperblandas. Y finalmente está el nivel teleológico, que es el nivel del propósito final, que eso es lo que quiere decir teleología. Por supuesto, esto es una palabra que viene de la filosofía, pero existiendo la palabra no vamos a inventar otra, vamos a usar la que existe. Podemos comparar la parte hard con la tierra, lo duro donde uno se apoya. Lo soft lo podemos comparar con el agua que impregna la tierra, la fecunda. Lo hypersoft lo podemos comparar con el aire que rodea y está por todos lados. Y finalmente, bueno, el teleológico lo podemos comparar con el sol, que es lo que da la vida, ¿no? El aire es el más complicado porque parece poco importante, se parece que se lo puede dar por sentado, sin embargo es la fuente de todo. O sea, la vida viene del aire, porque si uno no tuviera el oxígeno del aire no tendríamos vida. Así que bueno, desde allí hasta un montón de otras funciones, como por ejemplo, todas nuestras células están formadas de aire, porque son carbono, y ese carbono viene del aire. Así que bueno, el aire es tan importante y por más que parezca intangible, es recontra tangible y produce cosas tangibles. Mel, la presentamos a María Eugenia Lagier. Exactamente. Vamos con nuestra primera invitada, que la tenemos aquí ya conectada. Ella es directora técnica de tecnologías de gestión del INTI, coordinadora de Kaizen Tango, un proyecto conjunto entre el gobierno argentino y el gobierno japonés. Pero no solo eso, también participó de la formación, fortalecimiento de la competitividad de las pymes a través de Kaizen, organizado por JICA y el Centro de Productividad de Japón, JPC, en la ciudad de
Tokio, no acá, en Tokio, durante el año 2019 y también viajó a Japón nuevamente en el año 2023, hace muy poquito. Ella también es representante del INTI en el Comité Organizador y Evaluador del Premio Nacional 5S AOTS Kenshu Center de Argentina. También es parte activa de la comisión de la AAGT y coordinadora de la CIE Mejora Continua en Pymes de Sameco. Por último, también estamos en comunicación con la responsable de la certificación de asesores en tecnologías de gestión de INTI y miembro de la Red Latinoamericana para la Productividad. Tremenda invitada. Bueno, yo voy a presentar a Marcelo Andrade, también habitual participante de nuestro programa, colaborador del programa, socio fundador y director de EIM Electromedicina, www.eym.com.ar, dedicada desde 1992 a desarrollar, fabricar y comercializar equipamiento electromédico. Asesor en tecnologías de gestión verificado por el INTI. Desde el año 2013 se desempeña como consultor aplicando herramientas de gestión, estas tecnologías soft. Clínico del programa Clínicas Tecnológicas del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Socio fundador y actual presidente de la ATG. Colabora en la coordinación de la Comisión de Intercambio de Experiencias PYME de Sameco. Bueno, un lujo los invitados. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias, ¿cómo están? Muy bien. Disfrutando ya esta última parte del año que se nos pasó tan rápido. Che, qué cosa. Bueno, no importa. Estamos ya preparando. Un año de cambios. Un año de cambios. Y estamos preparando el próximo, que ya nos va a agarrar un poquitito más afirmado. Así que bueno. Se vienen cositas. Bueno, vamos a pasar a una pausa y seguimos después. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. Estos niveles de los que hablábamos, ¿no? El hard, el soft, el hypersoft y el teleológico, son los 4 igualmente importantes. No es que uno pueda hacer las cosas obviando uno de estos 4 niveles. Lo importante y el gran peligro es que en la medida que esto se va haciendo más invisible o más intangible, uno instintivamente deja de prestarle atención. Y eso es el gran peligro que representa la gestión de los intangibles, ¿no es cierto? Justamente esa aparente invisibilidad. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntitas muy interesantes, porque me gustaría preguntarle a Euge, ¿de qué hablamos cuando hablamos de intangibles? Bueno, ahí justo cuando arrancaste la editorial que hablabas de específicamente lo que presentó Héctor en el encuentro de Sameco, esas capas de la cebolla, me acordé también del libro de Simon Sinek que habla del círculo dorado, donde también plantea esos 3 círculos, donde hacia afuera está el qué, después está el cómo, y bien adentro está el por qué. Y dice que las organizaciones siempre tienen que preguntarse el por qué hacen las cosas, ¿no? O sea, el tratar de entender cuál es el sentido de hacer esas cosas. Y me parece que tiene el paralelismo con la implementación de mejora continua o el Kaizen, porque el Kaizen plantea esto de que no solo se busca mejorar la productividad de las organizaciones implementando Kaizen, sino también mejorar la calidad de vida de las personas en el puesto de trabajo todos los días con toda la organización, ¿no? Entonces, cuando
por ahí alguna persona que trabaja en una organización suele visitar alguna otra empresa y encuentra buenos resultados, dice, esto lo tengo que implementar en mi planta y va y trata de reproducirlo. Y en general eso fracasa o quizás no tiene los resultados que pretendía tener, porque en realidad lo que se termina observando en esa visita, no sé, de 2, 3 horas, son esos elementos tangibles, medibles, que tienen fácil reproducción, pero le falta toda la parte de los intangibles. ¿De qué hablamos cuando hablamos de intangibles? Son estos elementos que no son ni visibles ni cuantificables de manera directa, o sea, esto de que no los podemos observar fácilmente con ir 2 horas a Gemba y tratar de entenderlos, sino que estamos hablando de la cultura organizacional, la motivación de las personas, los hábitos y las rutinas del trabajo, la comunicación que se tiene hacia adentro y hacia afuera, el liderazgo, la participación activa, el clima interno, el handshake que tiene la organización. O sea, son todos elementos que hacen a algo muy importante dentro de la organización para que tenga éxito un proceso de mejora, pero que son muy difíciles de reconocer a simple vista. De eso hablamos cuando hablamos de los intangibles. Maravilloso. Bueno, evidentemente hay una correlación con el aire, ¿no? Que no se ve, pero se puede medir indirectamente, ¿no? Además te puede producir un huracán. Tremendo, ¿no? Y si es algo que puede producir un huracán, tenemos que entenderlo bien. Cuando surgen estos temas nuevos que tal vez no todos conocen, no sabemos dónde buscar para entenderlos. ¿Qué referencias se puede encontrar sobre este tema? Bueno, en realidad las referencias no son nuevas, o sea, hay mucha bibliografía, muchas referencias de hace muchos años. Hay, por ejemplo, el cuadro de mando integral de Kaplan y Norton, incluye los intangibles como base de aprendizaje y crecimiento organizacional. Y también en la filosofía Kaizen se contempla eso, o sea, en el momento que planteamos que no se busca solo mejorar productividad en un proceso, sino también trabajar toda la parte de las personas y de la organización, tiene que ver con eso, resalta como el corazón de la filosofía a las personas y a el trabajo en equipo. Dentro de la casita de Toyota lo solemos ver en el medio, en el corazón, y también son pilares para el éxito de cualquier cambio. Pero además, en Argentina, creo que fue en el año 2018, justamente Héctor Formento, que era el con quien íbamos a compartir hoy, escribió un libro que se llama El proceso de mejora continua, donde plantea, además de un montón de otros temas, un autodiagnóstico empresarial donde se pueden medir algunos aspectos tangibles, pero también presenta algunos aspectos intangibles y cómo detectarlos, qué preguntas hacer, que son disparadoras para poder entender el nivel de madurez que puede tener una organización en relación a la mejora continua. Maravilloso. Bueno, ahora le quiero hacer una pregunta a Marcelo. Vamos. ¿Por qué muchas empresas están de acuerdo con los principios del Kaizen, pero tienen dificultades para aplicarlos en la práctica? Bueno, creo que es reconocido el valor para mejorar procesos y para mejorar resultados que tienen estas tecnologías de gestión, pero como veníamos diciendo, se enfrentan dificultades a la hora de aplicarlos por estos factores, ¿no? que tienen que ver con las personas, que tienen que ver con la cultura de la organización. Y para tratar de poner un poquito más en concreto de qué estamos hablando por mencionar algunos de estos factores, creo que la definición del rol en la empresa, un poco también lo decía recién Eugenia, ¿no? La definición de cuál es el rol de la empresa, cuál es el sentido, para qué está la empresa, y esa comunicación tanto hacia afuera, pero también para adentro, digamos, ¿no? Para que cada uno de los integrantes se pueda alinear con ese propósito, con ese sentido que tiene la empresa, y que hasta creo que sería muy sano co-construirlo, ¿no? Es decir, que haya un ida y vuelta
en la construcción y en el entendimiento de ese rol en la sociedad. Después hay cosas un poco más conocidas, digamos. Todos nos resistimos al cambio, entonces eso también, normalmente cuando hay algunos neurocientíficos que hablan de esto, digamos, y que explican por qué el cerebro no le gustan los cambios, tiene que ver con la conservación de la energía, hasta donde entendí. También se encuentra el tema de la comunicación y a mí me gusta, digamos, estructurar también la comunicación y decir, bueno, tener un plan de comunicación definido de modo tal de que esto que decíamos de el propósito, los roles, el para qué estamos, los planes de la empresa, qué es lo que anda bien, qué es lo que no anda bien, en qué tenemos que mejorar, qué es lo que nuestro cliente está esperando de nosotros. Bueno, todas esas cuestiones, digamos, también comunicarlas de manera sistémica. Y hay un punto también que me gustaría resaltar, que es el tema de la generación de confianza, ¿no? Ahí Deming dice que hay que crear un ambiente de trabajo donde los empleados se sientan seguros, y que puedan señalar problemas, compartir ideas, compartir sus opiniones, expresar lo que les pasa y que no haya riesgo, digamos, en ese contexto de alguna represalia, dice Deming, ¿no? Entonces, claro. Esa confianza es también muy importante poder desarrollarla. Bien, es muy interesante todo lo que planteas, y pensando un poco en esto de mejora continua, que es prácticamente el tópico, el leitmotiv de nuestro programa, es muy fácil ver esta clase de programas, no el de radio, sino el de mejora continua, aplicarse en empresas grandes. Pero cuesta más cuando hay que aplicarlo en empresas medianas, empresas pequeñas. ¿Qué crees que es lo necesario para que se pueda establecer de manera clara una estructura para que realmente funcione la mejora continua en ese tipo de empresas? Bueno, ahí me acordé de lo que Pepe llama la simplicidad, ¿no? El enfoque de hacer algo simple que tiene plantea sus enormes desafíos, creo yo, llegar a algo simple, pero también nos permita eso enfocarnos, ¿no? Entonces me parece que la estructura debería ser un equipo no demasiado grande, ni tampoco demasiado pequeño, multidisciplinario, que tenga capacidad de mirar distintos procesos y que tenga distintos conocimientos. Después también me parece que es muy importante para esa estructura que tenga en claro cuáles son los objetivos, que esos objetivos sean, ¿no?, medibles y que estén alineados con el propósito de la organización. Y después establecer roles, responsabilidades, funciones, cuál es el rol de la dirección, esto de definir el propósito, proporcionar recursos, liderar con el ejemplo, que es también algo muy importante. El rol del coordinador, del facilitador de la mejora continua para asegurar el seguimiento y hacer la conexión entre los distintos procesos. Y después, bueno, el rol de los mandos medios, que son el puente, ¿no?, entre el propósito y la operación. Y finalmente, el aporte de las personas que trabajan en la operación, en el EGEMBA, como recién decía Eugenia, quienes tienen la capacidad de identificar cuáles son los problemas y proponer las soluciones de la experiencia del día a día. No está todo perdido, es cuestión de organizarse. Exactamente. Bueno, Marcos, ¿tenés ganas de hacer una pregunta o algún comentario de estas cosas tan interesantes que estamos escuchando? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pepe? Sí, muchas gracias. Quería preguntarle, a cualquiera de los dos invitados, ¿cómo se entrenan estos intangibles? ¿Cómo se propone el entrenamiento en una organización de estos activos intangibles? ¿Cuál es la manera de entrenarlos, de cultivarlos en una organización? ¿Tienen que ver con el espíritu? ¿Tienen que ver con cuestiones que no están a la vista, ¿no?, y que justamente funcionan por otros carriles? ¿Cómo se los podría de alguna manera dar a entender y entrenarlos? Es una excelente pregunta. ¿Quién quiere contestarla primero? ¿Te animás, Euge? Lo dejaríamos para la segunda parte. Volvemos entonces con la respuesta de Eugenia. Adelante. Dejamos el suspenso.
Deporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bien, regresamos a Clave Japón. Si nos están escuchando y quieren saber más del programa, nos pueden seguir en Instagram en @clavejapón. Y teníamos una muy buena pregunta que nos planteó Marcos para nuestros dos invitados. Vamos a partir primero por la respuesta de Euge. Bueno, nosotros desde INTI este año empezamos a trabajar un poco sobre estos intangibles y cuáles son los factores claves para la implementación de un proceso de mejora, ¿sí? O sea, hay una diferencia entre un problem solving, o sea, un ciclo de mejora puntual que se hace para resolver un problema puntual, que una empresa que quiere vivenciar un proceso de mejora continua. Cuando nosotros queremos trabajar en un proceso de mejora continua que sea sustentable y demás, hay un montón de factores que, bueno, después los podemos mencionar y trabajar, pero nosotros este año en el INTI, en conjunto con varios de los actores que siempre vienen trabajando con la mejora continua, como son Sameco y la ATG, empezamos a trabajar en algunas formaciones específicas para personas en las empresas. Entonces, tuvimos varias instancias de formación. En el INTI en particular hicimos una formación integral de mejora continua que tiene algunos módulos más, si se quiere, de los hard que mencionaba Pepe, y de los soft, pero también empezamos a incorporar algunas temáticas relacionadas con los intangibles, esto de la comunicación efectiva, el liderazgo, la negociación, la gestión del cambio. Empezamos a dar algunas capacitaciones sobre eso y también desarrollamos en conjunto con Sameco algo que se llamó la experiencia de aprendizaje en fábrica, que fue, tuvimos 2 ediciones y lo que hicimos fue presentar diferentes empresas modelo que trabajaron en este proceso de mejora continua, que tienen buenos resultados, que tienen bastantes años de trabajo, como por ejemplo Industrias Guidi y Yasaki, y invitamos a otras empresas a que pudieran conocer y reconocer esos intangibles y tangibles que tiene la organización para poder vivenciar esa implementación de mejora. Y al mismo tiempo hicimos algunos talleres en la misma empresa donde trabajamos con las empresas que participaban de esta experiencia en el reconocimiento de esos factores. Entonces, por ejemplo, en la primera edición que hicimos, visitamos a Industrias Guidi y en ese mismo hicimos la visita a la planta a la mañana y a la tarde hicimos un taller donde presentamos cuáles son los factores claves para la implementación de mejora continua, y las mismas personas que participaron de esa experiencia podían reconocer esos factores tanto tangibles como intangibles. El segundo día trabajamos en que se reconozcan ellos qué factores tienen dentro de la organización, y el tercer día es qué plan de acción tenían que hacer para lograr tener un proceso de implementación sustentable en el tiempo. Hicimos dos ediciones, la verdad que fue súper, tuvimos muy buena repercusión, muy buenos resultados, y el año que viene vamos a hacer 3 ediciones más, seguramente alguna en alguna provincia argentina y las otras en Buenos Aires. Pero fue una manera muy sencilla de que las mismas empresas que están en ese proceso de mejora continua puedan detectar en otras empresas esos intangibles. Muy bueno, muy bueno. Marce. Iba a decir, estamos medio cerrando el bloque, por lo menos por el horario, pero cuando Marcos dijo la palabra entrenamiento, me hizo ruido la palabra entrenamiento, ¿no? Pero fíjese que en la respuesta de Eugenia dijo 2 cosas así que yo destacaría. Una es, el entrenamiento tiene que ver con sumar conocimientos, y por otro lado, vivir la experiencia, digamos, ¿no? Esas 2 cosas combinadas, digamos, podríamos llamarla entrenamiento en este contexto, creo yo. Bueno, vamos a la próxima pregunta.
Para Euge, ¿cuáles son los factores clave para la implementación? Bueno, yo en realidad no son para, sí son para mí, pero los desarrollaron otras personas. Ahí nosotros en esa experiencia de aprendizaje en fábrica nos basamos en un estudio que hizo la Universidad Nacional General Sarmiento entre el 2009 y el 2011, donde agarró 30 empresas grandes y que tenían un programa de mejora continua y tenían que lo trabajaban hacía bastantes años y hicieron un análisis, diagnóstico de tangibles e intangibles y pudieron mostrar que solo un 27% de esas 30 empresas habían logrado resultados efectivos. Y entonces intentaron buscar cuáles eran las cosas en común que tenían, que habían funcionado para tener esos resultados. Y ahí aparecen algo que ya sabemos y que lo decimos creo que todos los programas que estuvimos participando, que es el compromiso de los directivos, o sea que haya desde la alta dirección el compromiso de trabajar en la mejora continua, tiene que ver con una de las claves del éxito para que esto funcione, y si no está, seguro falla o por lo menos no va a ser sustentable el proceso. Después la formalización y la estructura, ¿sí? Considerar a la mejora continua como parte de la estrategia de la empresa, como decía Marce cuando arrancamos, o sea, que sea parte de la estrategia de la organización y darle una entidad también a la mejora continua, definir un programa, una gerencia que tenga nombre, que tenga un logo, que tenga un eslogan, roles asociados a esa estructura. Después la continuidad y duración, ¿sí? Ir subiendo peldaños en la escalerita de la mejora, o sea, la famosa escalera de la mejora continua que le decimos siempre, integrar los ciclos de rutina y mejora, o sea, para que sea un proceso de mejora continua, tiene que no tener fin, ¿sí? Es como el embudo que habla siempre Deming de mejora. Y no quedarse en una solución o una resolución de un problema, sino pensar automáticamente en el problema que sigue y continuar girando esa rueda. Después también tiene que ver el despliegue y alcance, ¿sí? El factor que aparece en la definición que da Masaki Mai en el libro de Kaizen, La ventaja competitiva, que dice que el Kaizen es mejoramiento continuo que involucra a todos, gerentes y trabajadores por igual. Y ahí, en general, las empresas suelen comenzar el proceso de mejora con los procesos productivos, porque es lo más tangible, lo que más se conoce, pero si la empresa incorpora el tema como la estrategia, o sea, el Kaizen como estrategia organizacional, ahí deberían empezar a abordarlos también el sector administrativo, el sector de ventas, el sector de producción y el sector de mantenimiento, entre varios de los sectores. Es como inició calidad, que antes se hacía calidad del producto al final del proceso, y después terminó siendo el sistema de calidad en su conjunto, ¿no? Es ir pensándolo de esa manera. Bueno. Después... Espera, perdón, que te interrumpo, vamos a hacer una pausita y seguimos después, ¿eh? Muy Gracias. Bien. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Bien, volvimos con Clave Japón. Si nos están escuchando, nos pueden seguir también en Instagram en @clavejapón. Y no estoy sola hoy, como ya habrán podido escuchar a lo largo de esta hora. No estamos solo con Pepe Cocú dirigiendo este barco, sino que nos están acompañando María Eugenia Lagier y Marcelo Andrade, respondiéndonos
unas cuantas preguntas sobre lo que tiene que ver con los intangibles y vamos a retomar un poco esta charla ahora un poco con Marcelo y le vamos a consultar sobre recomendaciones concretas. ¿Para qué? Recomendaciones concretas para algo que le va a interesar a quienes nos están escuchando, que tal vez tengan empresas que son nuevas, que recién comienzan y que piensan, ¿cómo podemos implementar mejora continua? Bien, recién hablaba de la sencillez, ¿no? Y me parece que ahí también hay una clave, digamos. Me parece que es empezar por algo sencillo, de modo tal de poder practicar, de poder empezar a entrenarnos en esto, y también de manera enfocada, ¿no? Es decir, elegir algún área clave, a veces la llamamos área piloto, hacer una buena selección de eso, que podría ser, por ejemplo, el cuello de botella de algún proceso, puede ser algún proceso que está directamente asociado al producto o servicio que estamos brindando al cliente y que el cliente está notando que no estamos cumpliendo con él en todo. Y con esto, digamos, buscamos tener en este primer acercamiento un impacto, y que lo posible sea algo rápido, algo que sea visible, que de modo tal de tener un buen impacto, siempre con lo que veníamos hablando, ¿no? Involucrando al equipo, escuchando las ideas de las personas para que participen. También la capacitación y el desarrollo, y voy a tomar la palabra entrenamiento, digamos, también de las personas, hay que considerarlo como una inversión estratégica. Y también creo que es muy importante empezar a medir cuáles son los resultados, cuáles son los beneficios que estamos obteniendo con esto, de modo tal de que podamos mostrar el antes y el después, ya sea con un número, con un indicador, o también con lo que llamamos, por ejemplo, las fotos del antes y del después en el contexto de la gestión visual, ¿no? Esto también es importante llevar adelante gestión visual y guardar, hacer una memoria, digamos, que ese conocimiento también nos sirva para no volver para atrás. Bueno, Euge, te habías quedado con una cuestión del bloque pasado. No, bueno, es un poco sumar lo que decía Marce, me parece que son esos los factores, o sea, el entrenamiento y la capacitación, la metodología y herramientas, o sea, que las empresas tengan una manera sistémica de aplicar el método científico de trabajo para desarrollar el proceso de mejora, que eso suele fallar bastante en las pymes porque tienen un problema, encuentran un resultado o encuentran una acción de mejora y con eso terminan y no está ni el proceso de análisis de causa y de planificación de las cosas, ni tampoco la medición de los resultados, como decía Marce. Y por último, me parece que también es importante para incentivar a uno de los intangibles que decíamos que es la motivación del personal, que tiene que ver con la comunicación, el reconocimiento y los incentivos. O sea, entender que para lograr una actitud positiva y para motivar al equipo, tiene que haber una forma de reconocer lo que están haciendo, ¿sí? En el caso del trabajo cotidiano es el sueldo, ¿sí? El sueldo que se llevan todos los días. Bueno, el tener ese plus de trabajar en mejoras tiene que también tener un reconocimiento específico que en muchos casos puede ser incluso un simbólico, ¿no? Hay el caso de Toyota, por ejemplo, en Japón planteaban que para las personas que trabajan en la planta era súper importante que el presidente de Toyota les dé la lapicera que decía Toyota. O sea, algo simbólico que no implica mucho costo para la empresa, pero sí tiene un sentido para las personas que trabajan en eso. Ahí hay también una cuestión intangible, ¿no es cierto? Hay valores que Tal cual. Cuando uno toma una marca de algo, uno está pagando el objeto y también está pagando una cosa intangible que prefiere esa marca porque, bueno, infinidad de cuestiones pueden ser, ¿no es cierto? Bueno, vamos a una pausita y vamos con el último bloque. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key
le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Quiero volver al tema con el que empezamos, que es la taza de té llena, porque vamos siguiendo a lo largo del programa algunos elementos clave de la cultura japonesa que no están presentes o no están valorados en nuestra cultura. Sí están presentes, pero están menos valorados que de lo que están en la cultura japonesa. Uno de los problemas más difíciles en Occidente es vaciar la cabeza y el corazón de los preconceptos. Y ahí es un poco lo que decía Marce, ¿no es cierto? De las cosas que uno tiene, los paradigmas que uno tiene en la cabeza, y dar prioridad a la observación de la realidad. Así es como comienza el ciclo PDCA. Es la clave del éxito. Jeffrey Liker sostiene que fuera de Toyota y de sus mejores proveedores, el 99% de las empresas que se autoproclaman Lean en Occidente son amateur. Esto es muy duro, pero él lo afirma con la más absoluta certeza. Entonces está esa cuestión de vaciarse un poco de contenidos y amigarse con la realidad. Porque a partir de allí es que viene el ciclo de la mejora continua. Bueno, ese es el tema que dejo planteado acá para la discusión, pero le pido el primer comentario a Marcos, por favor. Bueno, muchas gracias. Pensaba en los intangibles y yo practicando Kendo, practicando Iaido, también se practican muchos intangibles en el arte marcial y cosas que no se ven, que solamente son perceptibles para quien traspasa lo visible, digamos, ¿no? Pero mucho del carácter está dado por elementos que no son físicos o visibles, así que es parte del espíritu, digamos, esto del Sanshin y del carácter, ¿no? Dentro de un proyecto, digamos, lo que te amalgama, lo que hace una cohesión. Yo quería preguntar a los entrevistados qué intangibles tiene el trabajador argentino, digamos, y qué capitales intangibles pueden aprovechar ellos en sus charlas para ir cultivando el Kaizen desde esta otra perspectiva. Arranco con un comentario en primera persona, si les parece. Creo que hay una, en primera persona, porque lo vivo, digamos, ¿no? Porque lo viví y lo vivo. Hay un paradigma, digamos, que entiendo que es el dueño es el centro del éxito, ¿no? Y como que de él depende todo, y que en el día a día, ¿no? Se vive como, no sé, hay que comprar esto o aquello, bueno, pregúntenle a Marcelo. Hay que sí. hay que primero entregar a este cliente o a aquel otro, pregúntenle a Marcelo, digamos, ¿no? Entonces todas las decisiones se toman de esa manera, y en ese contexto, con esas creencias, digamos, bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? De la participación, el compromiso, etcétera, etcétera, quedan por el piso, porque finalmente ¿qué puede uno aportar, digamos, si hay que preguntárselo a Marcelo, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un desafío, digamos, que esta filosofía nos plantea, que es romper con eso y pasar a trabajar en equipo y todo lo que ya veníamos diciendo. Saber Creo que delegar. Al centro de la cuestión, Marcelo. Sí, yo iba a ir un poco a lo que decía recién de delegar. Me parece que hay algo característico del argentino, y es el liderazgo, que tiene que ver con creo que la cultura de sabernos trabajar en equipo. O sea, somos de personas que nos gusta trabajar en equipo, tratar de encontrar esas formas de estar en grupo y poder desarrollarnos. Y otro intangible que tenemos, que para mí es súper característico del argentino, es la creatividad. O sea, con poco hacemos muchísimas cosas. Es un intangible que es incluso recontravalorado en el exterior. O sea, que nosotros podemos salir de un montón de situaciones con la creatividad que tenemos.
Así como digo eso, digo, somos muy malos como en la comunicación, me parece. O sea, si bien trabajamos muy bien en equipo, somos malos comunicando cosas y tenemos mucho para aprender. Y también en las negociaciones me parece que también nos falta bastante. Y eso también tiene que ver con la comunicación, los problemas para negociar, los problemas para Sí, organizarse desde lo que tiene que ver con el plano empresarial, comunicacional, jurídico incluso. Hay cosas que una vez me dijeron, mientras más pequeño sea el contrato, más preocupado tenés que estar. Y eso es comunicación también. sí. Bueno, pero fíjate que la negociación es algo característico de Toyota y el sindicato, por ejemplo. O sea, que lo destacan como algo característico. Tiene que ver con eso. O sea, no somos muy propensos a la negociación, no tenemos mucho ejercicio en eso. Y alguien que se destaca porque lo hace bien, es un intangible que me parece que tenemos que aprender. Yo hablo siempre de la trampa heroica occidental, ¿no? El occidental, y siempre lo hablamos con el manga y el anime también, ¿no es cierto? Respecto de que la cultura oriental es más de la persona común que hace un esfuerzo y logra un objetivo, y no una persona que simplemente tiene superpoderes, ¿no? El principio del vulnerable en situación vulnerable, no del extraordinario en la situación vulnerable. Claro, claro, es una orientación a las debilidades, ¿no? Porque la trampa heroica justamente es esa, yo lo puedo todo, lo sé todo, entonces pregúntenme, yo les voy a decir, yo tengo la solución. Y siempre le preguntan al mismo. Y nadie se anima a contradecirlo, eso lo hemos visto tanto, ¿no? También. Sí. Así que bueno, sí, la trampa heroica occidental, la orientación a la debilidad, que es lo que lleva también el autoritarismo. Y a tapar, a obturar las ideas de los demás. Porque justamente el sistema Toyota se alimenta de las ideas, ¿no? Más de 60.000 sugerencias por año implementadas ahí en Toyota. Si vos no das lugar, no va a haber una sola. Es la taza de té llena. El dueño con la taza de té súper llena y tanto que sigue derramando el té. Así que, Bueno, pero para eso me parece que se tienen que dar algunas cosas que también marcaba Marce, que tiene que ver con crear los espacios de participación, o sea, que las personas puedan tener la confianza suficiente para poder plantear las oportunidades de mejora, promover el reconocimiento, o sea, que haya reconocimientos individuales y grupales, o sea, vuelvo a decirlo, no solo tienen que ser incentivos materiales, pueden ser reconocimientos públicos y por supuesto también la capacitación y el desarrollo de las personas. O sea que tiene que estar creciendo no solo la organización y no solo la persona, sino la persona con la organización. claro que sí. Bueno, otro tema peligroso es que cuando hablamos de soft o de... normalmente nos gusta mucho hablar de habilidades blandas. Sí. Entonces, cuando hablamos de habilidades blandas, estamos metiendo en una bolsa un montón de cosas que tienen su método, tienen su rigor. Por ejemplo, ¿no es Y hay que cierto? preguntarse si son habilidades también. Tal cual. Pero no podemos meter las cosas así como si fuera, por ser blando vale cualquier cosa, porque no es así. Trabajo bajo presión, no. Por ejemplo, la comunicación. La comunicación se suele reconocer como una de las habilidades blandas. La comunicación es durísima, es rigurosísima, ¿sí o no? Sí. Sí. Y hay que planificarla. Ahí Como está. decía Ahí está. Marcelo Sí. lo dijo al inicio, o sea, es necesario planificarla, es necesario definir cómo lo voy a comunicar, qué voy a comunicar, a dónde lo voy a comunicar, entender quién tengo enfrente, qué le tengo que decir, cuándo. Plan Duce-Cac para la comunicación. La comunicación tiene que ser Totalmente. just in time, lo necesario en la cantidad necesaria, en el momento necesario. Just in time vale para todo. Y la comunicación, por supuesto, no queda fuera. Entonces será blanda, será considerada una actividad blanda, pero tiene un rigor que hay que respetarlo, ¿no? Todo a través del objetivo comunicacional, decidir en función de eso. ¿Cómo me tengo que presentar? ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Y qué recursos tengo para lograr ese objetivo en función de quién me escucha, quién me lee, quién tengo enfrente? Marcos, ¿algún comentario para cerrar?
Sí, que manejar información es riguroso, tiene un peso, está la información confidencial, están los reportes, está el manejo de todos los datos, las estadísticas. Por supuesto que hay mucho orden en la comunicación y es un factor importantísimo en los negocios. Y en Argentina está muy desordenado eso. Lo mismo cuando hablamos de filosofía. De filosofía parece que entonces tomamos un café y decimos cualquier cosa. La filosofía también es algo rigurosísimo. Y además todo esto, todo lo blando, lo duro, etcétera, tiene que estar sometido a una cuestión absoluta, que es la satisfacción del cliente. Por eso ese es el nivel teleológico, ¿no? Del para qué final de todo. Porque todo lo que hagamos debajo de este propósito, de este gran paraguas de todo lo que hacemos, es justamente para eso. Bueno, estamos llegando al final. Lamentablemente se nos escapa el tiempo. Vuela. Gracias, muchísimas gracias Marcelo, muchísimas gracias Euge, gracias Marcos, muchas gracias a todos. Y Melanie. Muchas Clave gracias. Japón. Método y cultura para la generación de riqueza, pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto a los mejores. Hasta el próximo lunes. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.